hermanos. Saludos. Amén, un gusto saludarle. Ya. Me parece que estamos, mi hermano Francisco, qué bueno que llegó mi hermano Francisco. Dios me lo bendiga, mi hermano Francisco. Amén, amén. Ah, pero mi pastor Francisco lo tengo, no, me confundí mi pastor con hermano Franco. Disculpe, disculpe. Ya, vamos a empezar las clases. Mi pastor Hipólito, Dios me lo bendiga. Si nos puede guiar en una oración para dar inicio a estas clases del día 7 de enero de 2026. Dios le bendiga, mi pastor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos esta linda oportunidad de nuevamente, Señor, unirnos a esta clase, Señor, en donde cada día aprendemos, cada día conocemos más de ti, de tu palabra, Señor. Esperando, Dios mío, que tú derrames gracias sobre nuestro hermano enseñador, nuestro hermano Patricio, le des claridad, le des sabiduría, Señor, entendimiento para que pueda expresar la clase de esta tarde, Señor, y podamos entenderla, Dios mío. Bendice a cada hermano, a cada pastor, a cada uno de los que estamos ahí conectados, Señor amado, y que podamos tener una linda clase bajo tu gracia, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi pastor. Un abrazo. Ya, vamos a empezar, hermano, las clases del día miércoles de hoy. Amén. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, que también ahí está mi pastor Josué también incorporándose. Dios le bendiga grandemente. Amén, bendiciones. Recordarle, amén, mi pastor, recordándoles que también allá le veo una manito, mi hermana Milusca, que está ahí. Dios le bendiga, mi hermana Milusca. Un gusto. Amén. Bueno, me parece que están todos los hermanos ya están con el trabajo de investigación. Ya, yo hoy día en la plataforma del grupo de WhatsApp de bachillerato vamos a subir dos exámenes. Súper fácil, hermano. Ya, uno es del periodo intertamentario, de lo que vamos a pasar hoy día, y el otro examen es sobre lo que es la síntesis bíblica que hemos pasado del Antiguo Testamento. Ya, son súper fácil. El examen es más para refrescar lo que hemos pasado. ¿Ya? Así que no es un examen tan extenso ni tampoco tan académico, tan difícil, y lo pueden hacer incluso los hermanos, si, por ejemplo, allá los de Ancul lo pueden hacer en grupo también. Más que nada es para poder refrescar y poder evaluar lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, ¿ya? Dicho esto, vamos a pasar inmediatamente, quizás esto no está en el libro, pero es necesario pasar el periodo intertamentario. Amén. Así que lo invito, hermanos, a poder anotar y tener cuaderno y lápiz a mano. Amén. Así que de inmediato vamos a pasar de lleno a mostrar la diapositiva del día de hoy. La clase va a estar muy buena. Vamos a hablar harto de historia, contexto cultural y cosas que quizá no se hablan mucho porque en este periodo, que todos lo conocen, ¿no es cierto?, como el periodo de silencio, que se le llama, que fueron los 430 años, que donde Dios no levantó profeta, ¿ya? Bueno, vamos a ver a modo de introducción el periodo intertestamentario, para que la nota ahí. Ya, quizá hay una diapositiva, pero vamos a hablar un poquito más, vamos a leer también una pequeña breve historia, ¿no es cierto?, de este periodo que muchos no, yo he escuchado también que algunos no le dan mucho énfasis, pero aquí sucedieron cosas muy importantes y ligadas también al periodo neotestamentario, ¿ya? Recordamos como introducción general, ¿no es cierto?, el periodo testamentario ya abarca aproximadamente los 400 años al 4 antes de Cristo. Recuerde que hay 4 años, son inciertos del nacimiento de Jesús, de 2 a 4 años. Ya no hay un contexto histórico que Jesús haya nacido, ¿no es cierto? Número uno, en la fecha de diciembre, eso es completamente, hermano, se puede decir un engaño, una falacia. Ya ni un teólogo, ni un historiador, ni un hombre erudito en la escritura, en el contexto histórico, confirma que Jesús nació un 25 de diciembre. Ya todo eso tiene que ser, nació en el año 300 para que usted también haga esa investigación sobre el tema de la Navidad con Constantino. Ya nace lo que es la festividad del nacimiento de Jesús. Ya, cuando nosotros hablamos de este periodo de silencio, hablamos quizás de, para nosotros, como el pueblo cristiano en sí,
no caímos mucho en el énfasis de decir qué pasó, indagar más allá, pero lo lindo de esto, que yo siempre he dicho, mire, Dios cayó 400 años para poder revelar las grandes verdades, poder expandir su palabra, ¿ya? Entonces, no fue algo que digamos que fue este periodo desconocido o que sea desconocido para nosotros cuando ocurrieron hechos muy relevantes y muy importantes para el contexto del cristianismo, hermano, ¿ya? Ahora, como introducción, el periodo intertestamentario, ¿no es cierto?, designa las etapas históricas comprendidas entre el cierre del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Y esto, como estábamos dicho, aproximadamente abarca 400 años. Desde el punto de vista académico, no debemos entender como un vacío, esto como un vacío histórico o religioso, sino como un tiempo de transición estructural. Y eso es lo que nosotros tenemos que, eh, bueno, tener bien definido, que este fue un periodo o un hito histórico o religioso, ¿no es cierto?, de transición estructural. Esa es la palabra más académica que nosotros podemos ocupar para ver este periodo, ¿ya? En el cual el judaísmo se formuló para sobrevivir sin profeta, sin monarquía y bajo dominio extranjero casi permanente. Ya, este periodo también se le explica la configuración, ¿no es cierto?, del judaísmo en el primer siglo. También el surgimiento de grupos religiosos, ya sean los fariseos, saduceos, esenios, ¿no es cierto?, y los celotes. También, ¿no es cierto?, hubo el lenguaje, perdón, ahí se me movió un poquitito, denme un segundito para retroceder un poquito más atrás. Ya, el lenguaje, para que usted vea en este contexto de los 400 periodos, del periodo de 400 años, la lengua maternal fue la greco-romana, ¿ya? Fue la lengua helenística, póngale ahí, al tiro, inmediatamente, hermano, si lo puede anotar eso, ¿ya? Ahora, por capítulo 1, ¿no es cierto? Haciendo un panorama histórico, vamos a retroceder del año 400 antes de Cristo para llegar así ya al Nuevo Testamento, ¿ya? Y ahí como panorama histórico, usted anote, desde el año 400 al 332 de Cristo hubo el dominio persa. Ya Judea estuvo bajo el imperio persa, se consolidó la ley de Moisés y centro de la vida judía, ¿no es cierto? En el segundo templo, ya funcionando como núcleo religioso. También liderazgo centrado en sacerdote, escriba, no en reyes. ¿Ya? Ahí dejó de ser la dinastía. Recuerde que las figuras más imponentes, los personajes clave en este periodo fue Edra y Nehemías en la reconstrucción. Después de la reconstrucción, cuando Nehemías, ¿no es cierto?, declaró la escritura, ¿no es cierto?, inmediatamente fue restaurado el centro, se puede decir, religioso de los judíos, pero no se levantó jerarquía, no se levantó dinastía, sino que la nación del pueblo de Judea o la nación de Judea fue gobernado bajo el imperio persa. Ya eso es muy claro que ustedes lo tengan bien, se puede decir, familiarizado. Ya al final del profetismo y el judaísmo post-exílico, vemos en el contexto político, tras el exilio de Babilonia, vemos que Judá quedó integrada, ¿no es cierto?, a una provincia menor del imperio persa. Carecía de la soberanía política y estaba gobernado por autoridades locales bajo supervisión imperial. O sea que eran una dinastía, ¿no es cierto?, de Persia que estaba supervisando a la nación de Judá. También, ¿no es cierto?, vemos cambios estructurales en la religión. Si usted se da cuenta ahí, ¿no es cierto?, con Esdras y Nehemías, que fueron ellos los reformadores de esta religión, se puede decir. Bueno, para empezar, desaparecieron inmediatamente los profetas, ¿ya? También, ¿no es cierto?, se le dio un énfasis a la Torá, a la palabra, a la escritura, como una norma suprema en toda Judea. También, ¿no es cierto?, el centro de culto pasa a ser el templo de Jerusalén. Cuando fue reedificado el segundo templo, pasa a ser el centro del culto. También vemos el liderazgo centrado solamente en sacerdote y escriba, para que también la anote ahí. La comunidad como espacio de fidelidad religiosa. ¿Ya? La revelancia ya no se entendía como palabras proféticas inmediatas, sino como interpretación y obediencia solamente a la ley a través de los sacerdotes que estaban en ese momento en, ¿no es cierto?,
en el periodo donde estaba reinando el imperio persa. ¿Y cuál fue la figura clave? Lo vuelvo a repetir, fue Edra, ¿no es cierto?, que institucionalizó la lectura bíblica, o sea, la Torá, y le dio una reforma, ¿no es cierto?, una identidad religiosa al pueblo de Judea. También vemos, por otra parte, Nehemías, usted ve la foto ahí también, vemos que también fue una figura clave, ¿no es cierto?, que reorganizó y levantó Jerusalén y la consolidó en una vida social, ¿no es cierto?, conocida como los judíos. Ahora, en el periodo, avanzando un poquito más, en el periodo 332 al 167 antes de Cristo, vino el dominio griego y el helenístico. Ya cuando hablamos de helenístico, hablamos de la cultura griega, que se inicia, ¿no es cierto?, con Alejandro Magno. Y vamos a parar un poquitito ahí porque quiero ver si alguien se ha conectado, porque vamos también a dar un trabajo de investigación a aquellos que no, ya todavía no. Mi hermano Franco, que lo veo ahí. Mi hermano Franco, si me escucha, Amén, le escucho, mi hermano. ya, usted me va a investigar sobre Alejandro Magno, ya yo no entré mucho en énfasis, pero del contexto en qué aportó, ¿no es cierto?, en ese periodo y cómo llegó, se puede decir, cómo encajó en el tiempo de los judíos, ¿ya? Así que me hace una investigación de Alejandro Magno basado al ámbito religioso. ¿Ya, mi hermano? Entonces, este periodo se le llama dominio griego y helenístico, que fue del año 332 al 167 antes de Cristo. La conquista de Judea por Alejandro Magno introdujo la cultura griega helenismo, que se le llama entre comillas, ¿ya? ¿Y cuáles son los rasgos principales, no es cierto? El griego se convirtió en la lengua común a nivel de imperio. Se difundieron ideas filosóficas, educativas, políticas y griegas. Recuerde que en este periodo ya había nacido este filósofo Sócrates, también Pitágoras, ¿ya? Ellos son los padres o impulsores, o se puede decir también los pioneros en todo esto de la filosofía, ¿ya? Se difundieron ideas filosóficas, educativas, políticas y griegas. Ahora, muchos judíos adoptaron costumbres griegas mientras otros la rechazaron, ¿ya? En Alejandría se tradujo también la Biblia, y este es el suceso y este es el punto, y aquí los vamos a detener un poquitito, que nace, ¿no es cierto?, de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta. Ya es muy vital en este periodo, porque yo dije anteriormente que quizás para algunos es un tiempo olvidado de parte de Dios, pero mire, para mí y para la teología, este periodo de silencio fue para ver un renacimiento y para que la escritura, ¿no es cierto?, pueda darse a conocer a nivel global. O sea, no podemos decir o desconocer este periodo de 400 años de silencio cuando Dios guardó silencio para que pudiera, ¿no es cierto?, la eterna palabra de Dios esparcirse, número uno, a otros idiomas, ¿no es cierto?, y que pueda llegar a otros continentes a través de esta maravillosa traducción de la Septuaginta, ¿ya? Ahora, en la característica del helenismo, ¿no es cierto?, el griego como lengua universal, educación basada en la razón y la filosofía. Recuerda que ahí con Alejandro, bueno, ahí lo vamos a ver después con Bartolomeo II, aquí ya empiezan a hacer todo este tema, lo que es la, se puede decir, la cultura griega en el sentido de que salen los teatros, salen las bibliotecas, sale todo lo que es la filosofía. En este periodo, hermanos, donde surge la filosofía. También, ¿no es cierto?, hay vidas urbanas y cosmopolitas. Cuando hablamos de cosmopolita, ¿no es cierto?, hablamos que ya empiezan a ser ciudades ya regidas por un gobierno más estructurado en la política. De aquí nace, ¿no es cierto?, las palabras, ya seas con finalidad o etimología. En este periodo con los griegos. También, ¿no es cierto?, cuál fue el impacto en estos años, perdón, en este periodo helenístico, ¿no es cierto? En el impacto en Judea, el helenismo planteó un desafío de identidad, como ser fiel a la ley sin aislarse del mundo cultural dominante. O sea que habían judíos muy conservadores, y uno de ellos, que más adelante también lo vamos a ver, que mi hermano le toca a Sebastián, me parece, sobre los esenios, que ellos no quisieron involucrarse con este sistema, ¿no es cierto?, de los griegos, del imperio helenísticos. Entonces ellos fueron como actualmente como los judíos ortodoxos, ¿ya?
Algunos claramente adoptaban las costumbres judías. Y recuerde que en el tiempo de Jesucristo, ya era en el año de que Jesucristo nació, la lengua común era el griego, ¿ya? Entonces, vemos provisión también, me adelanté un poquitito, disculpe, vemos que en Alejandría, esto es el lado norte, hermano, cuando hablamos de Alejandro Magno, el imperio de él fue al norte de África, eso era Alejandría, el norte de África actualmente, ¿ya? Y se traduce la Septuaginta. Dicho esto, pasamos a un periodo del 175 y 167. Este otro punto, ¿no es cierto?, que se llama la persecución seleucidas, ¿ya? A esto, hermano, cuando hablamos nosotros seleucida, hablamos de un general de Alejandro, se puede decir, Magno, que creó una dinastía, ¿ya? Y en esta dinastía, este hombre, bajo el reinado de Antíoco, ¿no es cierto?, cuarto, Epífanes, la situación empeoró gravemente. ¿Por qué? Porque cuando estuvo Judea, ¿no es cierto?, y más Jerusalén, él impuso unas medidas impuestas, ¿no es cierto?, que el número uno, que era la prohibición de la ley de Moisés, ¿ya? La supresión de la circuncisión y del sábado. También la profanación del templo con cultos paganos y violenta persecución de los judíos fieles. Este periodo reformó la idea de que morir por la fe tenía valor ante Dios y alimentando la esperanza de la resurrección. Aquí también sale el tema de lo que son los macabeos. Recuerden que con la revuelta, que ahí lo vamos a ver también, bueno, aquí había un cambio de poder y hubo consecuencia, hermano, para la nación de Israel también, para la nación, perdón, de Judá, por, por los instrumentos políticos, ¿no es cierto?, generados, que esta misma, se puede decir, dinastía de Antíoco, que hizo la primera, se puede decir, ya esta es una de las persecuciones que hubo antes de Cristo, ¿no es cierto?, con los judíos. Después con Jesucristo, Jesús pronunció también que también iban a venir, ¿no es cierto?, persecución para los judíos también. También con Antíoco IV, Epífanes, ¿no es cierto?, vemos la crisis entonces religiosa, vemos una política de persecución para los de Judá, también vemos un desarrollo, ¿no es cierto?, de martirio, pero también con esperanza. Ahora, bajo esto nace la revuelta, para que anote ahí, la revuelta, ¿no es cierto?, de los macabeos, basado a toda esta, se puede decir, opresión que sufrió la nación de Judá, ¿no es cierto?, nace, se puede decir, la revuelta más conocida como la Macabea. Ahora, esto se lleva a cabo en el año 167 y 140 a.C. La resistencia armada comenzó con el, ¿no es cierto?, sacerdote Matatías, póngale ahí, Matatías, y su liderada militarmente por su hijo Judas Macabeos. Si usted estudia, bueno, usted sabe que la Biblia católica apócrifa tiene primera y segunda de Macabeo, ya, y ahí narra el contexto histórico de estos acontecimientos. Ahora, ¿qué consecuencias hubieron? Hubo, ¿no es cierto?, la derrota de los seleucidas en Judá, también hubo una purificación y nueva consagración del templo, origen de la fiesta Hanukkah, que ahí llega con más, ¿no es cierto?, fuertemente se celebra esta fiesta, y el Hanukkah siempre la han celebrado los judíos hasta el día de hoy, en lo contemporáneo. Cuando ellos ganan una guerra, ellos inmediatamente hacen una fiesta de Hanukkah, ya basada en la liberación. Ahora, en el origen, ¿no es cierto?, iniciado por Matatías y liderado por Judas Macabeo, en el significado histórico, por primera vez la fidelidad de Dios es a través de la nación de Israel, no por un mediante de un profeta o un sacerdote, sino que también hay que reconocer, hermano, que en el contexto histórico, Dios aún así permitió, ¿no es cierto?, que se ganara esta guerra, dándole Dios al favor a la nación de Israel mediante la guerra, porque vemos que Macabeos, ¿no es cierto?, la revuelta Macabeo, ellos salieron ganadores en esta lucha. Y ellos, por eso hasta el día de hoy los judíos también ven en este contexto y se enlazan con esto, porque ellos vieron, ¿no es cierto?, que parte aquí la fiesta del Hanukkah. También, aunque fue un logro político, con el tiempo esta dinastía se corrompió, generando descontento interno en la nación de Judá. Y vemos, ya por último, para entrar también,
Y después vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que nace un poquito más adelante. Vemos el dominio romano, que es parte del año 63 al 4 de Cristo. Roma conquistó Judea, iniciando una nueva etapa de opresión. ¿Y cuál fueron los hechos clave? Judea quedó bajo control de los romanos indirectamente, no directamente, porque recuerde que los romanos mandaban, ¿no es cierto?, reyes. Vemos al rey Agripa, más adelante vemos, ¿no es cierto?, a Herodes, entonces vemos muchos reyes más. También, ¿no es cierto?, gobernaron reyes sometidos a Roma. Aumenta la presión económica y política. También los personajes principales en este periodo, ¿no es cierto?, vemos a Herodes el Grande, gran constructor, y amplió el templo. Recuerde que Herodes estuvo con los sacerdotes, los fariseos, ¿no es cierto?, y los escribas. También, ¿no es cierto?, gobernante cruel y desconfiado. Reinó en el contexto inmediato al nacimiento de Jesús, Herodes el Grande. Entonces, en este clima creció la esperanza mesiánica de un libertador definitivo que fue en Cristo Jesús. Ahora, en este periodo también, en el periodo 100 y en el periodo 70, hay que decirlo también, nace o es el desarrollo de los grupos religiosos judíos. Durante el periodo intertestamentario surgieron diversos grupos religiosos como respuesta a los cambios políticos, culturales y religiosos, como dominio extranjero, helenístico, crisis del templo y expectativas mesiánicas. Estos grupos no nacieron todos al mismo tiempo, ni con el mismo objetivo. Estos grupos no nacieron, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Es bueno recalcar eso. ¿Por qué? Porque en este periodo ellos tuvieron diferentes tipos de pensamiento que marcaron fuertemente el judaísmo posterior a la destrucción del templo. Y esto fue 70 años antes de Cristo. De hecho, por eso en los evangelios Jesús dialoga y discute frecuentemente con estos tipos de sectarios o tipos de hombres. Y para hacer una pequeña introducción a estas religiones o sectas que se armaron, ¿no es cierto?, antes de que Jesucristo empezara su ministerio o naciera, ¿no es cierto? Ya vemos que los fariseos nacieron 150 años antes de Cristo, durante el periodo asmoneo, después de la revuelta de los macabeos. Y en el contexto histórico, reacción, ¿no es cierto?, al helenismo y la corrupción religiosa posterior a la independencia de la nación judía. También en el contexto histórico vemos la necesidad de proteger la identidad judía frente a la influencia extranjera. Recuerde que en esta revuelta y en estas, se puede decir, guerras que tuvo, ¿no es cierto?, o que fueron conquistados, ¿no es cierto?, por los babilónicos, después por los persas, mucha gente extranjera venía, ¿no es cierto?, a la nación de Judea. Entonces, estas personas que hicieron por eso hubo un resurgimiento de los fariseos, para poder proteger la identidad judía frente a esta influencia extranjera. También en el contexto histórico, vemos la vida cotidiana lejos del templo, ¿no es cierto?, en las aldeas y en ciudades. También en las características principales, los fariseos eran laicos y no sacerdotes. Eso es muy importante que dejarlo marcado. Ellos eran gente laica nomás, no sacerdotes. Estudiaban e interpretaban la ley escrita y la tradición oral. También adaptaban la ley a la vida diaria del pueblo. Creían ellos, con los fariseos. Esto es una pequeña pincelada a la investigación exhaustiva que tiene que hacer nuestro hermano. Ya, esto es solamente una pincelada. Ellos creían, los fariseos, en la resurrección de los muertos, en el juicio final, ángeles y demonios. ¿Y cuál fue su importancia? Muy influyente entre el pueblo. Su pensamiento marcó fuertemente el judaísmo posterior a la destrucción del templo 70 años después de Cristo. ¿Ya? También, por otro lado, vemos a la secta de los saduceos. Su fecha de surgimiento fue al final, ¿no es cierto?, de 200 años antes de Cristo. En pocas palabras, esto fue entre el año 140 y 130 antes de Cristo. Y en el contexto histórico surgen con la dinastía asmonea, cuando el poder político y religioso se unificó. También presentaban a la élite sacerdotal, para que usted lo coloque ahí, vinculada en el templo de Jerusalén, colaborando con los poderes dominantes, que eran los amoneos primero y los romanos después. Entonces ellos eran bien apegados a la dinastía, ¿no es cierto?, se puede decir, de las naciones que iban dominando en ese entonces. También las características principales de los saduceos: aceptaban solamente la ley escrita, o sea, la Torá. Rechazaban la resurrección
vida después de la muerte, rechazaban los ángeles, también se enfocaban en la fe y en el culto del templo. ¿Y cuál era la importancia? Controlaban el templo y el Sanedrín. Perdieron poder tras la destrucción del templo, ¿no es cierto? Y su desaparición fue casi totalmente después de 70 años después de Cristo. Y tenemos, ¿no es cierto?, a los esenios, que le toca después a mi hermano Sebastián más hacer una investigación más exhaustiva. Ya, los esenios, en el surgimiento que ellos nacieron, fue en el año 150 y 130 antes de Cristo. Y en el contexto histórico, ¿no es cierto?, nacen bajo una profunda crisis religiosa por la corrupción del sacerdocio en Jerusalén. ¿Ya? También rechazaron, y se acuerdan que le había dicho yo anteriormente en unas clases pasadas, que ellos rechazaron cuando se creció, o cuando, Nehemías y Edra reconstruyeron el templo, ¿no es cierto? Rechazaron la autoridad del templo. Por eso ellos después, cuando sufrieron se puede decir, cuando vino esta revuelta de los babilónicos, ellos se fueron, ¿no es cierto? Ellos se mantenían, de hecho, hasta el día de hoy encontraron los fragmentos en las ruinas del Qumran, porque ellos se fueron, se dice, la historia cuenta, que ellos se fueron a los cerros a vivir en cuevas, y eran muy celosos del tema de la ley. Por ende, ellos no creyeron y rechazaron el segundo templo, ¿ya? Ahora, las características principales de los esenios: vivían en una comunidad cerrada, muchos en el desierto, también tenían vida austera, de oración, estudio, disciplina estrictas. También esperaban un juicio final y eminente. Creían en dos Mesías, en uno sacerdotal y en uno real. También en la importancia, a ellos se le atribuye, ¿no es cierto?, el descubrimiento de los rollos del mal muerto. También reflejan la fuerte expectativa apocalíptica del periodo. Y cuál también fueron las mayor, ¿no es cierto?, descubrimientos que se hizo con esto. Si alguien me puede ayudar también, cuando se encontraron estos rollos en la ruina del Qumran, ¿no es cierto? Fue un hito histórico para nosotros, los cristianos, también para los judíos, que vino a reafirmar que realmente la escritura tienen, ¿no es cierto?, respaldo histórica, y por ende son reales. Esto vino realmente, hermano, disculpe la expresión, a darle una bofetada a todos aquellos que querían negar la eficacia de la eterna palabra de Dios, que solamente eran historia o cuentos mero. Pero aquí, gracias a este descubrimiento de esta secta, hermano, que bueno, primeramente nosotros le agradecemos a Dios, no le agradecemos a una secta, a una entidad religiosa por este suceso, pero sí Dios se da cuenta que en este periodo de silencio, a través de también quizás su vida austera, ¿no es cierto?, su vida quizás de disciplina estricta en lo religioso, lo apartaron y llevaron a conservar las escrituras de Dios. 1947, hermano, se descubrió 1947, exacto. Esa fue la fecha, para que la noten ahí también, ¿no es cierto?, cuando se encontraron. De hecho, hay un libro muy bueno, no sé si usted lo tiene, hermano Sebastián, me parece que sí, de las ruinas del Qumran, me parece que es de Raúl Saldívar, me parece que hay un libro que habla sobre las ruinas del Qumran, lo recomiendo que pueda estudiar. Hay un documental muy bueno, hermano, también, sobre el descubrimiento, ¿no es cierto?, de estas 900 copias que también fueron de los textos, se puede decir, receptus, que vinieron a avalar la historia de la palabra de Dios, ¿ya? Y también tenemos a los celotes, que nacieron en el primer siglo, ya cuando Jesús había nacido, hasta el año 6, quizá algunos de ellos le llaman los celotes, que fueron unos religiosos, pero ellos realmente fueron una identidad de rebeldes que nacieron, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesucristo. En el contexto histórico, dominio, ¿no es cierto?, estaba bajo los romanos, Israel, y cada vez ellos sufrían la opresión, el pueblo de la nación de Dios, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que habían alto impuesto, había mucha presencia militar extranjera, convicción de que solo Dios debía gobernar en Israel. Si vemos a esta revuelta, se dice mucho que, bueno, la historia, y algunos cuentan, algunos historiadores, que Barrabás pertenecía a los celotes. También algunos, ya mucho más allá, dicen que Juan el Bautista también fue celote, que también Pedro fue de parte de los celotes antes de recibir el llamado. Pero eso son solamente teorías, ¿no es cierto?, que quedan al aire. No hay ni un contexto histórico que
avale eso, pero sí los historiadores hablan de este grupo de rebeldes que nacieron, ¿no es cierto?, en el primer siglo. ¿Y cuáles son las características principales de estos líderes, comandantes o un ejército que se armó? Fue un movimiento político, religioso y radical. También defendían la lucha armada con, ¿no es cierto?, deberes religiosos. Rechazaban cualquier colaboración con Roma. ¿Y cuál fue la importancia? Inspiraron las grandes rebeliones judías. También ellos afirmaban mucho en la historia documentada de los macabeos. Ya querían hacer como los macabeos la segunda parte, digo yo. También en la importancia, ¿no es cierto?, inspiraron grandemente, aquí lo volví a repetir, ¿no es cierto?, para hacer rebeliones en el pueblo, ¿ya? Y también contribuyeron indirectamente a la decisión de Jerusalén. Y si vemos aquí una comparación general de la síntesis, haciendo una síntesis, ¿no es cierto?, de los grupos de los fariseos, para que usted también lo pueda anotar, o le pueda, bueno, que después igual vamos a enviar esta PPT. ¿No es cierto? Los fariseos nacen 150 años antes de Cristo. ¿Y cuál era su centro? Para que coloque ahí, el centro de los fariseos era la sinagoga, perdón. Y el rasgo principal, interpretación de la ley. También los saduceos, que la ficha que más se originó y con más fuerza fue influido, ¿no es cierto?, fue 140 años antes de Cristo. Ellos estuvieron en el centro, en el templo. Los fariseos estaban en las sinagogas, los saduceos estaban en el templo y en el poder sacerdotal. Los esenios nacen, ¿no es cierto?, en el año 150 antes de Cristo, y eran comunidad, para que usted le ponga ahí, comunidad, vida austera y apocalíptica, llevando rigurosas, ¿no es cierto?, y eran extremistas en el ámbito religioso. Y tenemos también en el primer siglo a los celotes, haciendo una comparación general, ellos eran más de una línea política, ¿no es cierto?, y era una resistencia armada. Y dicho esto, hermano, como conclusión, estos grupos surgieron como respuestas distintas a una misma crisis, ¿no es cierto?, de vivir la fe judía bajo dominio extranjero, comprender su origen y contexto que permite entender mejor, ¿no es cierto?, los conflictos del tiempo de Jesús. Recuerda, hermano, que esto es muy importante, que usted, independientemente que Jesús tuvo que lidiar con estas sectas, si nosotros hacemos un contexto histórico a la vida, ¿no es cierto?, privada, que más adelante los hermanos que van a poner también exponer esa situación, ¿por qué Jesús nunca refutó, quizás, en este caso a los fariseos, nunca refutó quizás lo que ellos enseñaban? Esto hay que tenerlo muy claro, hermano, que los fariseos y los saduceos eran hombres muy celosos. Lo que Jesús siempre estuvo en contra de ellos fue que ellos hablaban, de hecho en una ocasión les dijo, escuchad, hacer todo lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. O sea, en ningún momento Jesucristo se fue en contra de ellos, sino se fue en su moralidad y la ética que ellos como llevaban, ¿no es cierto?, la vida ante los ojos de Dios, porque eran sepulcros emblanqueados, hermano. En una ocasión le dijo el Señor. Entonces, estas sectas, estos movimientos religiosos, Jesús no luchó en sí porque ellos estaban profesando quizás la religión judía, sino que se iba Jesús en contra, ¿no es cierto?, bueno, de ahí nace el síndrome del fariseísmo, como se conoce, ¿no es cierto?, interpelando Jesús a toda la vida de hipocresía que ellos llevaban, ¿ya? Y gracias a estos también, en estas sectas vemos los conflictos del tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, y vemos también las discusiones en los evangelios que Jesús tuvo con dichas sectas. También estos grupos surgieron, ¿no es cierto?, una respuesta distinta a una misma crisis, ¿ya? Y eso es, hermano, que terminamos aquí y dejamos hasta ahí en el periodo de 400 años. ¿Alguna pregunta, hermano? Vamos a hacer un momento de preguntas. Si alguien quiere también apoyar a esta introducción, puede hacerlo, hermano, con toda libertad. ¿Qué puede opinar? Veamos la opinión de alguno, hermano. Yo quiero saber su opinión, si también fue un periodo importante, usted lo vio como un periodo importante, porque de verdad, mi hermano, por ejemplo, mi hermano Sebastián, que lo veo en pantalla, una pregunta, hermano amado, para que podamos interpelar, hacer diálogo, no sé cómo Amén. ve en estos 400 años, importante, fue relevante para nosotros, podemos darle un énfasis de importancia a este tiempo histórico.
Sí, bueno, yo lo que puedo aportarles es que sí, la verdad es que sí fue importante lo que sucedió por lo que se ve. Esto de las sectas, hermano, es como la interpretación judía en una época como de Eclesiastés, lo que Eclesiastés vio, lo que Eclesiastés, cierto, Salomón pudo escribir en ese libro, se ve reflejado allí, hermano mío, de que se formaron tantas sectas que la gente podía escoger religión, como la religión hoy día misma, Amén. pero era una preparación misma para la venida del Mesías, de Jesucristo. Amén. Grandes verdades que ellos creían que estaban correctas, grandes verdades que quizá, como usted mismo decía, el Señor nunca les habló a los fariseos en contra, por ejemplo, de la resurrección, porque estaba bien, sí, Amén. pero el Señor vino a perfeccionar y a mostrarlo la revelación total y verdadera de esa doctrina. Exacto. Entonces, en ese momento ahí vemos que la importancia de la secta es que ellos tenían eh, matices, como nociones de algunas cosas, pero no tenían la revelación completa, ¿entiendes? Entonces, cuando vino Jesucristo, vino en tiempo de oscuridad, de tiniebla, y fue el clima perfecto porque estaba el poder romano que si nos vamos a la Biblia, el poder romano era un monstruo, como lo veía Daniel, ¿cierto? Sin forma, con dientes de hierro y eso era políticamente, ya religiosamente era totalmente asqueroso, blasfemia, hermano mío. Entonces, ya después los judíos, ¿cierto? Con las sectas que no sabían si fariseos, saduceos, esenios, hermanos míos, era un tiempo de tiniebla total. Entonces, en ese Ah, momento, como decía, ¿cierto? Resplandeció la luz de Cristo y se notó en gran forma. Y todo exacto. eso en el periodo intertestamentario, como nos explicaba usted, hermano, todo eso en el periodo intertestamentario, ¿cierto? Se forjó este escenario. Amén. Sí, hermano. Y como usted dice, bueno, los fariseos, bien el apunte que usted toma, porque ellos creían en la resurrección, también creían en un juicio final, creían también en los ángeles y en los demonios. Entonces Claro, Jesús nunca vino a discrepar, ¿no es cierto?, su identidad religiosa o desmascararlo en el sentido de que estaban quizá ellos enseñando una falsa doctrina. Al contrario, claro, ¿no es cierto?, Jesús respaldó diciéndole, ¿no es cierto?, a todos los que estaban en ese momento con Jesús, le dijo, hacer todo lo que ellos dicen, o sea, estaba bien lo que ellos estaban declarando, pero no hagas conforme a sus costumbres o como ellos dicen decir, pero no lo hacían, pues no lo cumplían. Entonces, me parece que en el Mateo 24 habla la cátedra que le da ahí a los escribas y a los claro, fariseos, ¿no es cierto? Entonces fue un periodo muy importante, que lo claro. volvemos a reiterar, y qué bueno que Influyó usted lo tenga. influyó harto, disculpe hermanos, igual quería comentarle, influyó harto en lo que la cultura de aquellos tiempos, porque no sé si recuerdan algunos hermanos, estaba Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, ¿cierto? El siervo. Eso podemos ver un poco de que Pedro tenía esa alma celote, porque los celotes, según la historia, tenían una ermita chiquitita que era la sica, que era como un arma Claro, así, y la andaban debajo de sus ropas por cualquier cosa. Entonces, claro, vemos cómo la influencia de las sectas puede llegar hasta los discípulos. claro. No, si fueron muy fuertes, de hecho las matices que tenían esta secta repercutía en la nación de Israel y a la gente. Si usted, como dice Claro, también, los celotes, ¿no es cierto? Pedro fueron llamados celotes, de hecho hasta Juan el Bautista en una ocasión se le han llamado que fueron parte de los celotes. Entonces, varias veces, ¿no es cierto? Fueron con sus cambios muy radical, bueno, que eran radicales, eran unos musulmanes completamente, esta claro, identidad política y militar de los celotes. Entonces, claro, Pedro, como usted lo dice, pudo haber sido, ¿no es cierto?, un parte de los celotes. Se dice también la historia, pero en el contexto histórico no hay algo muy bien fundamentado, pero basado a esa lógica, claramente podemos decir también que claro. fue parte Tenía una cierta influencia. de una cierta, exacto, una cierta influencia, ¿no es cierto?, en este poder. Recuerde que los celotes no era una secta religiosa, sino que era en política, ¿no es cierto?, era un ejército, ¿no es Mm, cierto?, rebelde, actualmente se le llamaría los rebeldes. sí, También, ¿no es cierto?, la importancia también de los esenios. No sé si también aportar a alguien que quiera aportar. Ahí yo veo a mi pastor Hipólito también, si había conocido o escuchado algo sobre los esenios, esta secta que fueron forasteros, ¿no es cierto?, y vivieron en el desierto.
No, yo más que nada quería aportar que la Biblia nos muestra ahí en Lucas 6:12, cuando el Señor escoge a los 12, que ahí están los dos Simones, Simón Pedro y Simón el Sí, Celote. pelote, sí. Claro, que a veces se tiende a confundir que son el mismo, pero no, son dos discípulos diferentes, dos apóstoles distintos. Sí, Y lógicamente el tiempo del silencio, el periodo del silencio, como también se llama, no significa que Dios haya estado ausente de los acontecimientos, al contrario, amén. justamente fue la providencia de Dios la que llevó que todos los eventos que se cumplieron en ese periodo fueran justamente los que prepararon la plataforma para el Señor. Recuerde que Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Mm, eso habla, hermano Patricio, del contexto político. Roma gobernaba. Recuerde que dice un dicho que todos los caminos llegan a Roma, lo mm, cual abrió una vía, una ruta a los diferentes predicadores. También estaba lo que era la influencia del idioma griego, el koiné, que era la lengua común. ¿cómo decirlo?, el idioma más común de todo ello, y estaba también la influencia religiosa. Mm, Entonces, todo eso aportó a que se dieran las condiciones precisas para que el Señor naciera en ese tiempo. exacto. Y que eso es lo que podría aportar, pero Amén. lejos de ser un periodo sin importancia, no, al contrario, es muy importante. No Usted, significa que Dios no haya hablado por los profetas, no significa que Dios estaba ausente de amén. los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento. Exacto, mi pastor. Muy buen punto. ¿Por qué? Qué bueno que se tenga esa convicción, mi pastor, porque nosotros tenemos que entender, y usted tocó el punto de la providencia. En la providencia de Dios y la soberanía de Dios, Dios nunca se ha apartado de la humanidad. Entonces, Dios, algunos de verdad, algunos tienen esos 400, ¿no es cierto?, años de silencio, lo tienen como que Dios desapareció, como que se fue a dar una vuelta. Entonces, como usted dice, fue justo en una etapa donde se iba, ¿no es cierto?, iba a justo llegar el Mesías, o sea, cumplía todas las condiciones del tiempo para darle paso, ¿no es cierto?, a la venida de nuestro Señor. Entonces, tenemos que entender que en este periodo fue muy influyente. Yo siempre he dicho, si me esperan un ratito que tengo, ahora sí, ahí sí, que se me iba a desconectar el nombre. Siempre yo he dicho que en este periodo, algunos discrepan conmigo y me dicen, no, es que Dios no hizo nada, como no hubo profetas, no, yo digo, ya veámoslo desde ese punto de vista de que Dios guardó silencio, pero ¿por qué Dios guardó silencio? Para poder traer, número uno, la Sagrada Escritura, y esto es lo lindo, que, por ejemplo, todos los discípulos, si hacemos un contexto histórico, ellos, se dice en la historia, y narra la historia que ellos ocuparon la Septuaginta. Jesús citó la escritura, recuerde que los Ketubenes, los Neevim, ¿no es cierto?, y la Torá es redactada y hablada por Jesucristo. Y en el tiempo de la sinagoga ya estaba la Septuaginta traducida. Entonces, fielmente podemos decir que esta Biblia de la Septuaginta la tomaron los discípulos y trabajaron, ¿no es cierto?, y expusieron también el Evangelio a través de la escritura de la Septuaginta. Porque como dice nuestro pastor Hipólito, la lengua común en ese tiempo era el griego koine, ¿no es cierto?, donde era la lengua materna y oficial del imperio greco-romano en el Medio Oriente. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, nace también esto lindo que nace la Biblia, ¿no es cierto?, la Septuaginta, y después más adelante sale los Septus Receptus. Mi pastor Josué también, que lo veía delante ahí en pantalla, algo en aportar en este periodo también. Sí, Tengamos sí, Primero, hermano, algo maravilloso que dijo el pastor, que justo se me adelantó también. Pero también yo agregaría de que como hubo un periodo de conquista por parte de países extranjeros, estaba controlando esta nación y la gente tenía una desesperación y una sed espiritual por la liberación. Acuérdense que en el templo había siempre la necesidad de que se siente un rey para liberarlo de la opresión extranjera. Y entonces esa desesperación, por eso que Juan Bautista cuando apareció, la gente que tenía sed fueron rápidamente receptivos claro, a la voz de Juan Bautista, ¿no? Y eso facilitó también para que el Evangelio se pueda propagar a los principios del siglo, ¿no? Eso puedo aportar nomás.
No, sí, amén. Muy buen aporte, mi pastor. ¿Por qué? Porque como usted decía, el hambre, quizá el pueblo como dinastía o la jerarquía de la nación de Israel, ¿no es cierto? Estaban acostumbrados a un reinado, ¿no es cierto? A una jerarquía, pongámoslo así. Entonces, con esta revuelta y con esta destrucción que sufrió el segundo templo y la restauración de Nehemías y Edra, ¿no es cierto? Tenían esta ansia, ¿no es cierto? Y esta hambre y sed espiritual. Eso, como decía mi pastor Hipólito, Jesús llegó en un punto ya como justo, y si usted y se da cuenta, la profecía progresiva de los 40 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo en esclavitud Egipto? En Egipto, ¿no es cierto? La nación de Israel, 430 años, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene como que todo tiene un, ¿no es cierto? Se enlaza, aún así todo lo prefigurativo en Jesucristo también en el Antiguo Testamento se enlaza. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto? Esta hambre que tenía la nación de Israel. Justo Jesús llegó en el momento preciso, adecuado y oportuno para poder, ¿no es cierto?, traer este evangelio santo, puro y sacro. Amén. Entonces, la gran influencia que tuvo este periodo fue muy importante. Y lo bueno de esto, que tengamos toda la misma visión, que no fue un tiempo perdido, que no fue un tiempo de silencio, que no fue un tiempo donde Dios se fue a dar una vuelta, sino que fue un tiempo, ¿no es cierto?, primordial para que pueda llegar este evangelio, ¿no es cierto?, de las buenas nuevas. Amén. Así que excelente. Bueno, no sé si alguien también quiere aportar ahí para darle la opinión, algún hermano también que pueda. Amén. Bueno, ahí vamos. A ver, no sé si había visto a mi pastor. Ya, no sé si todos los que están acá, yo ya le di el trabajo investigativo, ¿no es cierto? Ya todos tienen. Lo vamos a dejar ahí, vamos a decir, porque yo había visto a mi pastor Jorge, a mi pastor Jorge lo vamos a dejar con los saduceos, Jorge, pastor Jorge Soto, lo vamos a dejar para que investigue sobre los eh, saduceos, a nuestro pastor Fernando Fierro, vamos a dejar, si me esperan un segundito, vamos a dejar con los escribas, y a nuestro pastor Máximo con los masoretas, vamos a dejar con los masoretas, si me dan un segundito. Ya, y ahí estaríamos los 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ya, entonces ahí estaríamos. Vamos, entonces hermano, vamos a pasar inmediatamente a la siguiente diapositiva y los vamos a ir al Nuevo Testamento. Pasado a esto, todo lo que vimos, ¿no es cierto? Si alguien me puede corroborar, si ven ahí. Sí, mi hermano, se Ya. ve. Mi hermano amado, vamos a pasar, es bien cortito el Nuevo Testamento, ya. Mire, yo estoy, bueno, a todo esto le hago el alcance, hermano, ya me queda, yo creo que este mes nomás y ya termino, bueno, le comparto esta bendición también a todos ustedes, saco el título de maestría y ya empezaría ya este otro año con alto trabajo, sacrificio, hermano, esto lleva tiempo, preparar los estudios, preparar las clases, termino la maestría, así que yo ahora tengo que presentar el último, hermano, y vamos a terminar un poquito temprano, solamente por hoy día ya, presentar el último, las últimas tareas que me han dado a mí de investigación para entregar esto, hermano, y poder también mandar a buscar mi certificación de maestro en teología. Y después de esto, yo ya este otro año empiezo también el doctorado, así que comparto esa bendición para que ustedes también sigan, hermano. Siempre es lindo estudiar la teología de una vista, se puede decir, verlo con los ojos de Dios, amén, del Espíritu, hermano. Ya, y dicho esto, hermano, vamos a terminar, yo creo, si me da 15 minutos, en 15 minutitos más vamos a terminar, hermano, porque tengo que presentar esos trabajos y ya estaría terminando ya mi maestría, ¿ya? Los vamos, introducción al Nuevo Testamento. Si usted tiene una Biblia de estudio, también le recomiendo que puedan tener ahí una Biblia de estudio. En especial, hermano, para mí siempre es bueno, y lo vuelvo a recalcar, nunca está mal, de más poder recalcarlo, hermanos amados, el Evangelio según San Mateo, ¿ya? Y esta es una pregunta para todo. ¿Por qué se le dice según San Mateo? Si alguien me puede ayudar con eso, ¿por qué siempre se le dice según Marcos, según Lucas?
según San Mateo. Si alguien tiene una proyección basado a esa introducción que se les da a los libros. Según, eso significa cuando tiene una diferente visión de poder proyectar o enlazar, porque recuerde esto y anótelo desde partida, hermanos amados, los cuatro evangelios se armonizan, ¿ya? Es una escritura armonizada, para que le coloque ahí. Cuando se habla de según, es de una perspectiva panorámica, ¿ya? Los hechos que ocurrieron en los cuatro evangelios, y esto es muy importante para hacer una introducción al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es inmediatamente usted tiene que decir que es la segunda parte del Antiguo Testamento, y que los cuatro primeros evangelios, para que lo vuelva ahí, hermano, se lo vuelvo a decir, para que no note, es una armonía, ¿no es cierto?, de una perspectiva de diferentes visiones. ¿Ya? No es que existan cuatro tipos de historia, no, hermano, y eso hay que dejarlo bien claro. Ya, como modo de introducción, bien académica, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento constituye la segunda gran sección, ¿no es cierto?, del canon cristiano y representa una fuente fundamental para la comprensión teológica, histórica y literaria del cristianismo. Su contenido se centra en la persona y en la obra de Jesucristo, así como el surgimiento, desarrollo y consolidación de la comunidad cristiana primitiva, como conjunto de escritos, ¿no es cierto?, del primer siglo, o el primer, ¿no es cierto?, siglo, el primer año, se puede decir también, ¿no es cierto?, después de Cristo. El Nuevo Testamento debe ser abordado ahí, con rigor académico, entendiendo, ¿no es cierto?, contextos históricos, cultural y a su unidad teológica y su intención doctrinal. Porque este punto nosotros lo vemos bajo una lógica teológica, para que usted pueda comprender esto. Porque la mayor, se puede decir, cuando hay una mala interpretación, es traer los hechos histórico-culturales a, se puede decir, al tiempo que nosotros vivimos. Y usted tiene que entender esto, hermano amado, que en el tiempo que estuvo Jesús hubo un contexto cultural completamente diferente al cual nosotros vivimos, ¿ya? También en el contexto histórico era una civilización, ¿no es cierto?, desarrollada, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, con la dinastía, o se puede decir con el imperio de los griegos, ¿no es cierto?, que ellos culturizaron, ¿no es cierto?, culturizaron, esa es la palabra que podemos ocupar adecuada, a los judíos en ese tiempo. Entonces la cultura estaba completamente envuelta en un sistema político, ya histórico, cultural, como podemos decirlo, doctrinal también, porque Jesús también vino a eso, hermano, a marcar una diferencia, ya sea en lo cultural, y eso es lo bonito del Evangelio, hermano, que en el Evangelio no existe la cultura, ¿no es cierto?, no existe la moda, no existe, sino que Jesús, ¿no es cierto?, es 100% doctrinal, enseñanza, y esta enseñanza viene directamente revelada y traída del cielo. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que Dios está más allá, porque algunos quieren culturizar de repente el cristianismo, y esto yo también quiero bien que ustedes lo puedan tomar con cautela, queridos hermanos, no con asombro, porque por ejemplo yo he escuchado, y en la teología esto no corresponde, hermano, en los estudios académicos esto no corresponde, cuando decimos que Dios se tiene que adaptar a las culturas o se tiene que adaptar a un estilo, hermano, eso es una blasfemia de un porte de un buque, hermano, porque Dios no se, Dios y Jesucristo el Evangelio no, para empezar, no es traído, hermano, ¿no es cierto?, de alguien que se le antojó algo humano, no, esto viene directamente desde el cielo. Si nosotros analizamos que el Evangelio viene del cielo, estamos hablando que, hermano, en la lógica humana, obviamente no va a encajar el Evangelio, por eso nosotros los llaman de locos. Pero yo lamentablemente tengo que decirlo, y lo vuelvo a decir, hermano, yo he escuchado que Dios, no es que como allá tienen su cultura, son allá, no, hermano, Dios viene a romper ese protocolo, Dios está más allá de un contexto histórico, Dios está más allá de una cultura de un pueblo o una nación, Dios está más allá porque su doctrina es elemental y viene del cielo, para que usted lo anote, porque algunos teólogos liberales, porque hay una línea liberal, muy liberal, dicen que no, Dios, no, que es su cultura, son ellos así. No, Dios viene a una persona del momento que Dios, el Evangelio,
se da a conocer esta luz, Dios cambia en la forma de hablar, en la forma de expresar, en la forma de vestir. Por eso dice el Señor, ya el que roba ya no robe más, el que mienta ya no mienta más. Entonces, Dios es un cambio radical y completo, ¿ya? Y a eso se le llama una transformación, que viene del griego, que significa metanoia, una metamorfosis, un cambio radical, ¿ya? Y eso también es importante que nosotros atendamos a esto, hermano, que la teología, independientemente que haya una teología liberal o una más académica, Dios es más trascendente que cualquier cultura, más trascendente que cualquier, ¿no es cierto?, visión, se puede decir, cultural o religiosa incluso, hermano, porque de verdad hemos llegado a conocer tantas religiones tocando el cristianismo, ya sean testigos de Jehová, adventistas, los solo Jesús, hermano, se dicen ser, ¿no es cierto?, también de la identidad cristiana. Dios está más allá de una institución eclesiástica, a no ser, hermano, de que, digamos, porque algunos dicen, no, es que la institución es la que salva, también está mal aplicada esa palabra, hermano. Aquí estamos para enseñar. Aquí la iglesia no es el que salva. Por ejemplo, una vez me tocó, y esto lo hago como un punto de partida para que podamos hablar un poquito del Evangelio, me dijo una persona así, literalmente, oiga, y su religión es la que salva, su iglesia es la que salva, y sobre la misma llega una persona de otra religión y dice, sí, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la que salva. Entonces, si hacemos un análisis a esas palabras, están completamente desviados de la verdad, que aquí el que salva, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es el que salva, hermano. No hay nada, ¿no es cierto? Independientemente que cada iglesia sea autónoma en lo eclesiástico, que cada iglesia, ¿no es cierto?, tenga, ¿no es cierto?, se puede decir, sus doctrinas elementales. Dios es más allá de esas doctrinas elementales porque Dios es el dueño de la iglesia y Él la instituyó. Lo vuelvo a decir, la iglesia perfecta va a estar un día arriba. Así que por ende, obviamente nosotros que somos pentecostal y evangélico, es un corte denominacional que se le llama, que nos hace marcar quizá una diferencia por las doctrinas, se puede decir cardinales, fundamentales, primarias, secundarias, como usted quiera llamarla, ¿no es cierto? Nos da una identidad. Pero aquí la verdadera identidad la da Dios, su iglesia, el cuerpo de Cristo la da Dios, ¿ya? Ahora, en la preparación para la venida del Mesías, ¿no es cierto? Dios comienza a formar el pueblo hebreo, llamando a una persona del nombre de Abraham para hacer un poquito un trasfondo histórico para llegar al proceso de que estamos nosotros hablando ahora, ¿no es cierto? Dios llama a Isaac, ¿no es cierto? Dios llama a Jacob, le da una promesa, pasando rápidamente, hermano, leyendo, ¿no es cierto? Pone judaísmo como religión oficial, ¿no es cierto? Hay un periodo de aislamiento, un periodo también de dispersión, vemos un periodo de aislamiento, ¿no es cierto? Y llegamos a un trasfondo político del Nuevo Testamento. Durante el periodo de la dispersión, se puede decir, hubo un remanente que permaneció en la tierra y dio origen a la población samaritana. Las 10 tribus del norte nunca regresaron a su tierra y los desterrados de las 2 tribus del reino del sur, que era Judá, que tuvieron que vivir como esclavos en Babilonia durante 70 años, regresaron a Jerusalén como unas 50,000 personas, ¿no es cierto? Una minoría, para poder, ¿no es cierto?, llegar a retornar a la nación de Israel. A esto se le conoce, ¿no es cierto?, los helenizados, como habíamos hablado anteriormente. Ahora hay un tiempo que se llama el tiempo de la plenitud del tiempo. Babilonia y Persia conquistaron inmensos territorios, se caracterizaron por tener grandes religiones, una astrología impresionante y un politeísmo significativo, pero no lo más grande en religiones en lo oriental, sino que había un hambre, como había dicho el pastor Hipólito y nuestro pastor José, ¿no es cierto? Había un hambre y una sed espiritual del ser humano, en especial el pueblo judío, que llevaba más de 400 años sin escuchar ninguna nueva revelación de Dios. Fue un periodo, se le conoce, de silencio entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, conocido como los 400 años que no hubo profeta, ¿no es cierto?, o que afirmara un libro en sí que se pudiera salir, pero sí hay un libro que se llama, ¿no es cierto?, que lo conocemos nosotros, que más adelante y este otro año vamos a ver, en la bibliología, ¿no es cierto?, que están los deuterocanónicos. ¿Alguien ha escuchado hablar de los deuterocanónicos? Si alguien me puede ayudar con eso, mi hermano, ¿han escuchado hablar de los deuterocanónicos?
No veo a nadie. Sí, mi hermano, algo yo he escuchado. Mi hermano Sebastián. Ya, los deuterocanónicos son los libros apócrifos o secundarios. Recuerde, con Constantino ya se empieza, ¿no es cierto? Sobre todo para Alejandría, cuando empieza a tomarse la Biblia, ya se empieza a masificar en otros, de la Septuaginta nacen otras, se puede decir, Biblias a otros idiomas. Recuerde que la esencia es tan importante, y esto yo quiero, hermano, que lo analicemos un poquitito y también lo paremos aquí. Y yo no sé si recuerdo, no sé si lo dije en la escuela dominical una vez, cuando estaba haciendo clase, o lo dije acá sobre el tema de la originalidad del texto. Cuando nace la Septuaginta, hermano, ya dar partir ya, pero profundamente al Nuevo Testamento, y es muy necesario también hablar esto, cuando nace la Septuaginta, recordemos que solamente 5.000 judíos volvieron, ¿no es cierto?, del exilio o de la dispensación, que se dispersaron con Nehemías, ¿ya? Y hubo mucha cantidad que se fue, sobre todo, hermano, para la parte norte de África, parte de Europa, y hasta allá llegaron los judíos, ellos con su lengua aramea. Recuerde que ahí ya el arameo también estaba en el tiempo de Jesús, ya no era una lengua común, sino que era una lengua que fue reemplazada después por los griegos. Entonces, cuando se desarrolla, hermano, la Septuaginta, estos judíos que estaban dispersos quisieron modernizar, ¿no es cierto?, la traducción de la Biblia, de la Torá. Y ahí, ¿qué pasa con los escribas? Empieza a nacer estas rigurosas, muchas distintas tipos de versiones de la Biblia en otros idiomas. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros llegamos al punto del año 300, Constantino, ya ahí la lengua ya oficial, hermano, era la griega. Entonces, ¿qué pasó? Que con estas lenguas los cristianos, de, ya sea de Alejandría, ya sea los góticos, lengua gótica, ya que era también muy influyente, parte norte de, está la lengua copta de los judíos, de los egipcios, que hasta el día de hoy los egipcios hablan la lengua copta, se estaba traduciendo, hermano. Entonces ya se estaba perdiendo en sí la originalidad de la escritura. Recuerde que la Biblia hebrea tenía solamente 22 letras, no existían las vocales, no estaba el A, E, I, O, U. Cuando se traduce la Septuaginta al griego, el griego ya tenía vocales y consonantes. Entonces, por ende, adaptar en rigor así, pero súper con estudios súper profundos, exhaustivos, exegéticos de la palabra, hermano, ya se perdió, empezó a perder un poquito la originalidad de la escritura. Recordemos que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da a conocer y nos da la arra, ¿no es cierto? Nos da la sabiduría y nos da la interpretación y el discernimiento para saber si realmente la escritura viene de parte de Dios. Ahora, con este desarrollo de cuando empezó a pasar tantas traducciones, hermano, se perdió la originalidad de la escritura en un 15%. ¿Por qué? Porque ya había lenguas, por ejemplo, las lenguas coptas, ya tenían 25 o 26 palabras, ya en otro idioma tenían menos, ya en otro idioma tenían otro tipo de, se puede decir, de lengua, entonces ya se estaba perdiendo ya lo original. Entonces, por eso es muy importante nosotros la Biblia de los Teptus Receptus, lo vuelvo a decir, hermano, porque ya con Jesucristo, solamente Jesucristo se tomó de esta traducción de la Septuaginta. Eso también es muy necesario que ustedes puedan interiorizarse o investigar también ustedes qué Biblia o qué lengua era la común en el tiempo de Jesús, que fue el griego koine, ¿no es cierto? Y qué lengua también, qué tipos de traducciones ya estaban saliendo después de 300 años después de Cristo. Y recuerde lo otro, que cuando nosotros hablamos de temas doctrinales, para pasar ya de lleno, recuerde que las doctrinas elementales que conocemos nosotros, por ejemplo, el rapto. Si hay alguien ahí que me puede ayudar, hermano, el rapto, Jesucristo en ningún momento habló literalmente de un rapto, sino que este fue, se puede decir, un hito histórico, se puede decir, para nosotros, con Pablo, porque a Pablo, ¿no es cierto?, se reveló este misterio.
Recuerde que en el asunto de las doctrinas, que de aquí ya, hermanos, los vamos a meter ya de lleno a las doctrinas cardinales, sobre todo del pentecostalismo y evangélico, ya, en especial una de ellas, la Trinidad, ¿no es cierto?, el bautismo del Espíritu Santo, ya, todo eso vamos a verlo. El tema doctrinal, la gente no tenía un conocimiento, se puede decir, desarrollado como lo tenemos nosotros en el área específica de las doctrinas. Por ejemplo, en el contexto de cuando estuvo Pablo, Pedro, o cuando Juan, o cuando Lucas escribió, ¿no es cierto?, los evangelios, perdón, cuando, claro, Juan, Lucas, Marcos, ¿no es cierto?, y Mateo escribieron los evangelios, no habían desarrollado doctrina, sino que ahí era el hecho de exaltar el nombre de Jesucristo a través de su historia, su nacimiento, ¿no es cierto?, o cómo él, ¿no es cierto?, vivía su ministerio. Y es el enfoque central del Evangelio, para ya estar pasando al Nuevo Testamento, era, ¿no es cierto?, las buenas nuevas, lo que Jesucristo se estaba cumpliendo, la promesa, el plan y el propósito que Dios le estaba dando a la humanidad. Recuerde que las doctrinas elementales surgen después. Por ende, aquí lo que más se resalta en el Evangelio, más de asuntos doctrinales, es el Evangelio sacro, eterno, puro de Jesucristo. ¿Ya? Eso es muy bueno que nosotros tengamos esa visión panorámica. ¿Ya? Ahora, los evangelios, que usted anota ahí, ¿qué es el evangelio? El evangelio significa las buenas nuevas. El término evangelio aparece unas 76 veces en el Nuevo Testamento, para que lo anote ahí. Griego, la palabra griega es evangelium, que significa buenas nuevas. La forma verbal del nombre es evangelizo, verso que aparece unas 54 veces en el lenguaje original. Por eso le estoy hablando yo del contexto original de la escritura, que fue la Septuaginta, que significa traer o anunciar buenas nuevas. Eso significa el Evangelio adaptado a la Septuaginta, traer o anunciar las buenas nuevas. Y eso es el Evangelio. ¿Ya? Después, cuando nosotros predicamos en nuestras iglesia o membresía, por ejemplo, dice alguno, ya, el evangelio no es a la carta, el evangelio no es a mi manera, no, el evangelio, la palabra en sí significa buenas nuevas, ¿ya? Después vienen los asuntos doctrinales, cuando yo digo, bueno, el evangelio se vive de esta forma, este es el evangelio, este es parte del evangelio, pero el evangelio son solamente las buenas noticias dadas por Dios, y estas noticias se cumplen ¿en qué? En la persona de Cristo. Ahora, tanto el nombre de evangelio como el verbo evangelizo derivan de la palabra ángelos, que significa mensajero, noticia, mensaje. En griego clásico, un evangelio era una persona que traía un mensaje de victoria o alguna noticia política o personal que podría ser motivo de regocijo. El apóstol Pablo nos ayuda a entender lo que es el evangelio cuando escribe a los corintios. Ahora le hago saber, hermano, él dice, el evangelio que les prediqué. Entonces, ¿cuál era ese evangelio? Las noticias, el asunto que era en Jesucristo. ¿Ya? Y esto es muy importante, hermano, entender qué significa el evangelio, porque muchos al evangelio lo denominan por doctrina. Lo vuelvo a repetir, las doctrinas surgen después de concilios. Por ejemplo, en el caso de la Trinidad, en ningún momento la iglesia primitiva tenía un problema con la Trinidad. Reconocían que había un Padre, que había, ¿no es cierto?, enviado al Hijo y que estaba el Espíritu Santo. Entonces, no era un problema doctrinal, no lo aceptaban al Evangelio, sino que eso después surgió por un concilio, ¿ya? Por eso lo dice Pablo, yo les traigo, ¿no es cierto?, a conocer el evangelio que les prediqué, o sea, las noticias, lo que yo le había hablado, lo de Jesucristo, por cual también son salvos. Ahora, el apóstol Pablo estaba pasando a sus seguidores el mensaje por medio del cual podemos ser salvos, como también lo afirma en Romanos, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio. ¿Y qué evangelio estaba predicando Pablo en ese momento? Yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿No es cierto? A todo el que cree, como dice el versículo clave y lema que nosotros predicamos, ¿no es cierto? Para el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 1, verso 16, que nosotros lo predicamos siempre en las calles. Ahora,
Pablo luego agrega que la resurrección de Cristo contó el testimonio de cientos de testigos porque se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, y esto lo afirma Pablo, pero algunos ya duermen, después se le apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y el último de todos como un nacido, fuera de tiempo, se me apareció también mí. O sea, que se le apareció ese evangelio, el logo, las buenas nuevas que a Pablo se le había, ¿no es cierto?, aparecido. De manera, el evangelio es el mensaje de salvación de Dios para el ser humano basado en hechos históricos que son atestiguados por testigos, número uno, oculares. Los 4 evangelios que dan inicio al Nuevo Testamento narran precisamente la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esto quiero que lo anote, hermano. Los 4 evangelios dan inicio al Nuevo Testamento, y anótelo ahí, que narra precisamente, número uno, la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, generalidad, vamos a parar acá, el punto, ¿no es cierto?, de inicio, y si usted va conmigo a la pantalla, los libros del Nuevo Testamento fueron redactados en un marco judaísmo del Segundo Templo, dentro, y esto es muy importante también, hermano, que nosotros, como le había dicho yo, y esto no es para contender, recuerde que fueron redactados en un marco de judaísmo del Segundo Templo y dentro del ambiente político, social y cultural del imperio ¿qué? Romano. Ahora, sus autores, los apóstoles o testigos cercanos al primer testimonio apostólico, ¿no es cierto?, escribieron para comunidades específicas, recuerde, para comunidades específicas que enfrentaban desafíos doctrinales, éticos, pastorales concretos. Estos textos reflejan una interacción constante entre la tradición judía y el pensamiento helenístico y la experiencia histórica de las primeras comunidades cristianas, lo que exige una lectura contextualizada. Lo vuelvo aquí a recalcar, tenemos que tener una lectura contextualizada que tenga en cuenta tanto su propuesto religioso como su entorno sociopolítico. Y aquí vamos a aplicar el principio de interpretación. Recuerde, por qué lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Esas son las 3 reglas de oro que usted tiene que saber para poder tener una buena hermenéutica, una buena interpretación, hermano. ¿Por qué Juan el Bautista le habló a una cierta persona? ¿Por qué por qué ese evangelio fue destinado a ciertas personas? ¿Por qué la carta de Corintios fue dirigida a Corintios? ¿Por qué la carta de Efesios fue dirigida a Corintios? Entonces tenemos que entender contextualizar de esa forma para tener, ¿cierto?, una buena interpretación. Porque recuerdo, lo vuelvo a repetir, había un ambiente político, social y cultural en el tiempo que los autores escribieron. El término literario en el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros organizados en diversos géneros. Y esto también quiero que lo anote, hermano, para que pueda tener una visión panorámica más amplia, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Número 1 están los evangelios, presentan narrativas teológicas, y lo vuelvo aquí a repetir, sobre la vida, ¿no es cierto?, el ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. A esto se le conoce como el Evangelio. Lo vuelvo a decir, aquí no se habla de doctrinas elementales o cardinales. De hecho, aquí en estos 4 evangelios no se revela la palabra, se puede decir, arrebatamiento, no se revela la palabra Biblia, que en la Biblia no sale la palabra Biblia, no se revela la Trinidad, que no sale la palabra Trinidad en la Biblia, sino que en específico son, ¿no es cierto?, la vida, ministerio, muerte, resurrección de Jesucristo. También está los Hechos de los Apóstoles, que es un libro, y esta es la estructura, hermano, del Nuevo Testamento. Recuerde que hay una estructura en el Antiguo Testamento, también hay una estructura para Mateo, Juan, Lucas y Marcos, también hay una estructura para las epístolas, pero la estructura general del Nuevo Testamento son 4: los evangelios, los hechos de los apóstoles, que ofrecen un relato histórico, teológico, la expansión inicial del cristianismo. También, por otro lado, tenemos las epístolas. Bueno, en la mayoría de la teología, la epístola también tiene se puede decir,
su estructura. ¿En qué sentido? Por ejemplo, están las cartas pastorales, eclesiásticas y universales, ¿ya? En la epístola también hay una subdivisión o una estructura que son las cartas, lo vuelvo a repetir para que la noten, las cartas pastorales, cartas, ¿no es cierto?, universales y eclesiásticas. Cuando hablamos de cartas pastorales es cuando el autor, ¿no es cierto?, escribe una carta en específico a una persona. En este caso, Pablo escribiéndole a Timoteo. En este caso, Pablo escribiéndole, ¿no es cierto?, a Tito. ¿Ya? En este caso también Pablo escribiéndole a Filemón, ya que esas son cartas pastorales. También están las cartas eclesiásticas, que eran las cartas que iban dirigidas en especialmente a cada comunidad, ¿no es cierto? O se puede decir de distintos pueblos donde había una iglesia, que ya sea los Corintios, Gálatas, Efesios, ¿no es cierto? Colosenses. Y también tenemos las epístolas universal. Una de ellas es la de Santiago, ¿no es cierto? La epístola de los romanos, también, bueno, que los romanos fue una epístola para los romanos, ¿no es cierto? Pero tenemos la carta de Pedro, la epístola de Santiago también, que son epístolas universales. Y en la estructura general, en el panorama bíblico del Nuevo Testamento, tenemos, ¿no es cierto?, el Apocalipsis, obra de carácter profético y apocalíptico, que aborda la esperanza escatológica y la soberanía divina, ¿no es cierto?, de la historia. Y tenemos, bueno, le había hablado, ¿no es cierto?, de los Hechos de los Apóstoles, que ese libro también es independiente a cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Las diversidades de géneros literarios no implican una falta de coherencia, sino que contribuye a una presentación multifacética de un mismo mensaje central. Y bajo esa eminencia, en el proceso progresivo del conocimiento de la escritura, nosotros fundamentados en los apóstoles y en los profetas, surgen, para que anoten ahí, ¿no es cierto?, las doctrinas que hoy día tenemos nosotros como doctrinas elementales. Ahora, en el aspecto teológicamente, el Nuevo Testamento articula los ejes fundamentales de las doctrinas, como había explicado, de las doctrinas cristianas: la revelación de Dios en Jesucristo, la comprensión de su identidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, la revelación de Dios en Jesucristo, estamos hablando de tres cosas, para que igual si gusta la pueda anotar usted, ya que estamos hablando de, ¿no es cierto?, la doctrina propia, que nosotros la conocemos ahora. Después de aquí surge la doctrina de la Trinidad, la neumatología, la cristología, ¿no es cierto?, que son basados a la Trinidad. También la comprensión de la identidad y la misión. Y a través de todo esto fluyen otras doctrinas, ya sea, ¿no es cierto?, la identidad de la eclesiología, la misiología, ¿no es cierto?, y muchas doctrinas más. Ahora, la obra redentora realiza mediante su muerte y resurrección la acción del Espíritu Santo y la constitución de la Iglesia como comunidad del nuevo pacto, desde el punto de vista teológico, ¿ya? A esto también se le conoce, hermano, para que note, la teología sistemática también, en el ámbito teológico. También tenemos los conceptos como gracia, fe, justificación, reconciliación, santificación y esperanza. Si nosotros vemos estos conceptos dados recién, todo esto después se transforma en doctrinas elementales. Por ejemplo, la gracia es una doctrina primaria, ¿ya? Porque estamos hablando de la salvación. En la gracia entra la salvación, la soberanía de Dios, la providencia de Dios y la multiforme gracia de Dios, cómo se mueve. También en la fe, ¿no es cierto?, en el concepto de fe, se vuelve también doctrina, hermano. También la justificación, la reconciliación, la santificación y la esperanza. Ahora, también futura ocupa un lugar central, ¿no es cierto? Y son desarrollados de manera progresiva. Por eso le dije yo, son de manera progresiva a lo largo de los distintos escritos. Esta teología no presenta la forma abstracta, sino que estrecha la relación con la vida concreta de la comunidad de los creyentes. Ahora, de una perspectiva canónica, el Nuevo Testamento mantiene una relación de continuidad y cumplimiento en el Antiguo Testamento. Los autores neotestamentarios, y aquí pasamos a esto, hermano, recuerde que tuvimos en el periodo paleotestamentario. Paleo significa antiguo, inter significa al medio,
o intermedio, ¿no es cierto? Y esto, ya pasando al Nuevo Testamento, se le conoce como el periodo neotestamentario, para que la anote ahí. Interpretan las escrituras hebreas como antecedente indispensable para comprender la identidad de Jesucristo. Y yo quiero pararme acá, queridos hermanos y pastores. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la interpretación de la escritura hebrea, hemos de decir, por eso yo lo digo, que no estaban las doctrinas nacen cuando nosotros tenemos recopiladas los evangelios, las epístolas, hechos y apocalipsis, y de ahí nosotros formulamos doctrinas primarias, secundarias, doctrinas fundamentales, ¿no es cierto? Porque aquí cuando estuvo Jesucristo, y como lo había dicho yo anteriormente, Jesucristo solamente y los apóstoles se tomaban del Antiguo Testamento. Por eso en una ocasión, cuando Esteban, ¿no es cierto?, sufrió el martirio, le dice, hermano mío, escrito está, ¿no es cierto?, y empieza a darle una cátedra. De hecho, en ni un momento, y esto me ha tocado de repente interpelar esto, hermano, con respeto obviamente y con una cierta manera humildad, hermano, con ciertas personas que de repente me hablan, no, es que las doctrinas, no, entendamos, hermano, que Jesucristo nunca tomó la primera carta de Juan, nunca tocó la carta de los Corintios. Es más, estas cartas nacen después de la resurrección, de 40 días después, cuando Jesús ascendió a los cielos. Después de 30 años aparecen epístolas, hermano, que Jesús nunca tampoco las vio. Entonces, cuando Pablo, cuando Juan empiezan a formalizar, ¿no es cierto? Perdón, a escribir y se empiezan a formar las doctrinas, es cuando ya está canonizado la escritura. Juan, Pablo, Pedro, ¿no es cierto? Marco, cuando escriben, no escriben tomados de unas cartas de los otros apóstoles, sino que ellos solamente se afirmaban en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, de hecho, en una ocasión Jesucristo dijo, leer la Escritura. Y esta pregunta yo se la hago, a ver si alguien me puede acompañar. ¿Quién está ahí? A ver, ya, cualquiera. Cuando Jesucristo dice estas palabras, leer la escritura porque parece que en ella, ¿no es cierto? Ellas son las que dan testimonio de mí y parece que en ella, ¿no es cierto? Son las que dan vida. Eso, ¿de qué escritura está hablando Jesús? Si alguien me puede ayudar con esa pregunta. La formulé medio mal la pregunta, pero si alguien me puede ayudar con eso, hermano. Del Aquí, Antiguo Testamento, hermano. exacto, exacto, exacto. En un momento Jesucristo llamó o invocó una escritura futura, ya sea la revelación de Juan en la isla de Patmos, ya sea la epístola de Santiago, la universal, ya sea la epístola pastoral. No, Jesucristo se estaba refiriendo a la Torá, a la escritura, ¿no es cierto?, hebreas. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar la escritura porque parece que en ella está la vida. O sea, Jesús estaba refiriéndose y esto es lo lindo, hermano, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un compendio unificado. Perdón, es una escritura exhaustiva unificada, no un compendio es algo corto. Para hacerme entender que Jesucristo en un momento pasó a abrogar el Antiguo Testamento, sino que es una parte el Nuevo Testamento para formular las doctrinas eclesiásticas, las doctrinas que ahora nosotros creemos. ¿Ya? Ahora, Jesucristo y el significado de su obra, las promesas, figuras y expectativas del Antiguo Testamento son reinterpretadas a la luz del acontecimiento cristológico. ¿Se da cuenta? Que el Antiguo Testamento son después reinterpretadas a la luz. ¿Por qué? Porque antiguamente quizás no supieron interpretar el Antiguo Testamento, que todo prefiguraba en Jesucristo. Ahora con el Nuevo Testamento nos da esa claridad, nos da esa luz para poder entender en Cristo sus verdades, su evangelio, cuál es el propósito para la iglesia. Amén. Entonces, recuerde que el Antiguo Testamento son reinterpretadas a la luz de los acontecimientos cristológicos, estableciendo una unidad teológica que atraviesa todo el canon bíblico. ¿Se da cuenta que cómo se unifica esto? Ahora, en el ámbito hermenéutico, el Evangelio, el estudio del Nuevo Testamento requiere una metodología que combine un análisis histórico
crítico, el enfoque literario y la reflexión teológica, la atención al significado original del texto y a su estructura literaria y a su finalidad comunicativa. Perdóname, hermano, un poquito que quiero verla. Oh, ya estoy más atrasado ya. Al mismo tiempo, su recepción en la historia del pensamiento cristiano y su influencia en la teología, en la ética y en la cultura occidental. Subraya su relevancia permanente. Lo vuelvo a decir, que para tener una buena interpretación tenemos que ver, analizar el texto histórico, y esto se lo había dicho anteriormente, ¿no es cierto?, crítico, de una forma, ¿no es cierto?, de los textos originales, viendo una estructura literaria conforme a los 4 principios básicos que conocemos de la hermenéutica, que el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, son los 4 principios. ¿Cuáles son de la hermenéutica? Espiritualmente, simbólicamente, proféticamente y literalmente, ¿ya? Para poder tener una buena comprensión para un mensaje, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Ahora, en un compendio, como resumen final, para ya estar terminando, hermano, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento es un corpus, haciéndole homenaje, me parece, al apellido de mi pastor Josué, corpus, es un corpus complejo y profundamente significativo que debe ser estudiado, mire, con seriedad académica, sensibilidad histórica. Cuando hablamos de sensibilidad histórica, poder entender los 4 también, las reglas, 3 reglas de oro de la hermenéutica, que es por qué lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Su valor reside no solo en una importancia, ¿no es cierto?, como documento fundacional del cristianismo, sino también en una capacidad para articular una visión coherente de la relación entre Dios, la humanidad y la historia. Una introducción académica al Nuevo Testamento, por tanto, proporciona las bases necesarias para poder interpretar más adelante, para una exégesis rigurosa, una teología sistemática, sólida. Y recuerde que en la teología sistemática entra todo, hermano, es tan importante la teología sistemática porque entra las 3 cosas más fundamentales, que es la teología propia, la cristología y la neumatología. Y a través, conociendo esta teología sistemática, después las doctrinas fluyen y se comprende con más facilidad. Ya una teología sistemática sólida y una comprensión integral de su impacto duradero. Y hasta ahí, hermano, porque ya la otra clase vamos a empezar en el Evangelio de Mateo, amén, que para mí es una bendición, Mateo. El Evangelio, por mi parte, el que más me gusta, bueno, esto es algo personal, los 4 evangelios son lindos, pero a modo, hermano, personal, a mí, ¿sabe cuál evangelio me gusta? Para ya estar terminando, hermano, el Evangelio de Juan. No sé si a usted le gusta el Evangelio de Juan, ¿sabe por qué? Porque Juan presenta a Jesucristo como que lo reencarna, como diciendo, yo soy la puerta, yo soy, ¿no es cierto?, la vid, oiga, pero presenta a Juan a Jesucristo como en primera persona. Diferente, los Evangelios de Mateo, Marcos, ¿no es cierto?, y Lucas, lo presentan, ¿no es cierto?, como un Jesús histórico. Juan lo apropia, hermano, y para mí, disculpe si me pongo así, porque de verdad es algo apasionante. Yo a Juan, yo veo a Jesús en Juan, de verdad. Yo sé que están en los otros 3 evangelios, pero Juan, como lo presenta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque de tal manera, o sea, presenta a Jesús, lo presenta de una forma, hermano, tan personificada, que yo siempre he dicho, el que me quiera decir a mí qué evangelio es el mejor, yo le recomiendo el evangelio de Juan. Quizás por algo Juan lo presenta así, donde fue el amado, quizás Juan lo grafica de una forma tan hermosa, hermano. Bueno, no sé si se entendió, hermano, la clase, fue un poquito media lógica, pero bueno, espero que se entienda, hermano amado. Vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta, alguna acotación? ¿Todo bien? Bueno, Dios bendiga a cada hermano que estuvo en este día en clase. Amén. Recordando siempre estos principios de Amén, amén. interpretación. Amén, Dios le bendiga. Siempre estos principios de interpretación, hermano, que siempre hay que entender que hubo un antes, un tiempo, o sea, hubieron Amén. periodos que se hizo marcar la diferencia. Amén. Así que, bueno, hermanos amados, esta sería la clase del día de hoy, el día 7 de 1 de enero del 2026. Vamos a dejar hasta aquí, voy a dejar de grabar